Muy buenos días nuevamente. Quiero agradecerles a todos su participación en este webinar del día de hoy, donde vamos a hablarles sobre planeación patrimonial en el exterior y en Colombia. Como siempre, pues buscamos en estos espacios darles ideas, información que sea de valor para ustedes, para poder tomar decisiones a futuro sobre temas de inversión, en este tema patrimonial, los temas económicos. Hoy, el tema, como les decía, pues vamos a darles algunas ideas y cómo estamos viendo a futuro la planeación patrimonial fuera de Colombia y dentro de Colombia. Para eso, en la parte internacional, nos está acompañando Catarina Montt. Catarina Montt es la Wealth Planner de Credit Corp Capital, está basada en Lima. Catalina es chilena, estudió leyes en la Universidad Católica de Chile y luego hizo un máster en leyes en la Universidad de Nueva York. Y en la parte local, para Colombia, ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes, a Lucas Solano. Lucas es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en Derecho Tributario de la misma universidad y un par de estudios adicionales en Derecho Financiero, de hecho un magíster en Derecho Financiero. La idea es que los oigamos y también interactuemos con Catalina y con Lucas, les hagamos las preguntas que sean del caso y este sea el comienzo también para que más adelante, de acuerdo con lo que ustedes necesiten, pues los contacten a través de su banquero para tener reuniones individuales y ya revisar casos ya individuales que tengan ustedes, bien sea de la familia, con sus abogados, lo que sea necesario. No me extiendo más. Quiero entonces dar la bienvenida a Catalina y luego hablará Lucas. Entonces, Catalina, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Un gusto de tenerlos todos acá. Me hubiera encantado que hubiera sido presencial y estar mirándonos las caras frente a frente, pero bueno, la coyuntura no lo permite y por lo menos creo que a través de estos webinars podemos estar más cerca. Hoy queremos contarles qué es Wealth Planning, quiénes somos parte del equipo, qué les podemos ofrecer y queremos que ustedes vean, vean de qué se trata nuestro servicio y de alguna manera nos utilicen. Nosotros queremos estar cerca de ustedes, queremos ayudarlos y para eso queremos contarles un poco qué hacemos en el área de Wealth Planning, a qué nos dedicamos y quedamos a su disposición. Nosotros en el área Wealth Planning, el área de Wealth Planning tiene varias aristas, es una mezcla entre planificación sucesoria, planificación sucesoral, planificación fiscal, interacción familiar, un análisis de riesgos, tenemos una visión de una arquitectura multibanco, es decir, nosotros queremos ver un patrimonio desde arriba como un todo y lo que queremos es ayudarlos a salvaguardar este patrimonio de estos riesgos, de manera de que este patrimonio pase ordenadamente el día de mañana a la próxima generación. ¿Y cuáles son en general los riesgos que vemos en los patrimonios de nuestros clientes? Primero tenemos un riesgo país. Nuestros países, vivimos en Latinoamérica, Latinoamérica tiene sus cosas muy buenas, tiene sus cosas que no son tan buenas y siempre queremos resguardar nuestro patrimonio de nuestro riesgo, del riesgo que implica tener nuestra fuente de generación de ingresos en nuestro país y además nuestro patrimonio líquido en el mismo país. Entonces, de repente, muchas veces es bueno no tener todo dentro de un mismo canasto y empezar a diversificar y quizás tener los activos bancarios o financieros, los activos líquidos en una plataforma distinta. ¿Ok? Tenemos riesgos de inseguridad jurídica, tenemos riesgos de deflación, riesgos de inflación, riesgos de inseguridad jurídica. Entonces, para poder aminorar estos riesgos es que existe el wealth planning, es tratar de proteger el patrimonio
de ordenarlo y hacer que éste perdure a lo largo de las distintas generaciones. En ese sentido, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que buscamos darle una asesoría integral a nuestros clientes. Y obviamente esta asesoría integral no es, no es una blusa a la medida, o sea, no es una blusa que uno va y compra en una tienda, sino que es a la medida. Porque esta solución necesita acomodarse a las necesidades y a los objetivos de las familias. Y estas necesidades y objetivos van cambiando de acuerdo a cada familia, pero también dentro de una misma familia va cambiando a lo largo del tiempo. Las circunstancias pasan, los temas regulatorios cambian, cuando yo hago una estructura de protección patrimonial, mis hijos pueden tener 15 años, pero las necesidades no son las mismas cuando mis hijos tienen 15 años que cuando tienen 25 o cuando se casan. Entonces, la idea es que nosotros les ayudemos a diseñar e implementar la mejor solución para su familia, una estructura que sea lo suficientemente robusta, pero a la vez lo suficientemente flexible para navegar para navegar en el tiempo y acomodarse a las distintas circunstancias. A continuación, lo que queremos mostrarles es un poquito hacer un pros y contras de distintas estructuras en las cuales podemos tener nuestros activos bancarios y financieros. Y partiendo perdón, creo que me adelanté. ¿Qué es lo que buscamos con Wealth Planning? Es tener seguridad, planificación sucesoral, tener confidencialidad y eficiencia tributaria. Yo le diría que esos son 4 aspectos que normalmente nuestros clientes nos piden. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Eso lo podemos lograr con herramientas tan simples como un testamento o compañías, ya sea compañías colombianas, compañías offshores, y luego quizás es necesario algún tipo de estructura un poquito más sofisticada, como un trust, un fideicomiso, un seguro. Entonces, de alguna manera, tenemos una amplia gama de productos o herramientas para para poder organizar el patrimonio de nuestros clientes. ¿Cómo podemos organizarnos? Y aquí nos vamos un poquito a unos pros y contras de cómo podemos tener el patrimonio en el extranjero. Primero, lo más simple es abrir una cuenta a título personal. Ok, yo tengo miedo del riesgo país de Colombia, tengo miedo del riesgo país Chile, del riesgo país Perú. Quiero sacar activos porque quiero tener mis activos lejos del país en donde yo normalmente voy a donde genero mis ingresos, donde tengo mi fuente de ingresos, mis negocios. Entonces abro una cuenta en el extranjero. ¿Cuáles son los pros de esa cuenta? Evidentemente es muy fácil, tengo un manejo directo, tengo control, pero al momento de abrir una cuenta en el extranjero, hay que tener en cuenta varios temas. Primero, ¿cuál es el efecto tributario de tener una cuenta a título personal? Por ejemplo, desde el punto de vista americano, si yo tengo una cuenta a título personal en Estados Unidos y tengo ciertos activos que se consideran como americanos y yo fallezco, va a aplicar el impuesto a la herencia. Entonces, voy a tener que pagar impuestos en Estados Unidos por el mero hecho de tener una cuenta a título personal. Obviamente una cuenta a título personal también tiene baja confidencialidad. Hay muchas veces intercambios de información con Estados Unidos a nivel de titular de la cuenta. Y finalmente tengo un riesgo país de que tengo la cuenta en ese país y no tengo ninguna estructura entre medio que quizás me pueda otorgar un poquito más de protección. Obviamente es muy fácil, es conveniente, muchas veces es necesario tener una cuenta a título personal, pero no es la única opción y deberíamos explorar distintas opciones para ver cómo poder proteger. Entonces,
La segunda, la segunda estructura, podríamos decir que es armar una compañía offshore. ¿Y aquí qué hacemos? Fundamentalmente limitamos la responsabilidad de los accionistas, nos da una relativa confidencialidad, porque de alguna manera la persona natural ya está un pasito más atrás. Y por ejemplo, en jurisdicciones que tienen impuesto a la herencia, como en Estados Unidos, evita ese impuesto a la herencia. ¿Por qué? Porque al final el titular de la cuenta es una persona jurídica distinta del accionista y la persona jurídica no fallece ni se le pone término cuando fallece el titular de las acciones de esa compañía. Entonces, una compañía offshore puede ser una solución muy simple para evitar algo como el impuesto a la herencia en la plataforma de Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos en contras? De alguna manera, tenemos que tener en consideración cuáles son los efectos tributarios de establecer esta compañía, cuáles son los efectos tributarios de aportar activos a esta compañía, y eso va a depender de caso a caso, habría que hacer un análisis. Y luego, evidentemente, hoy en día que vivimos en un mundo de transparencia donde el intercambio de información fluye, existen registros de beneficiarios finales y quizás la jurisdicción en la cual está esa compañía implique registrar a los participantes de esa compañía dentro del registro de compañías. Por ejemplo, si hacemos una compañía en las Islas Vírgenes Británicas, los directores tienen que estar registrados en el registro de compañías. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, tenemos pros, tenemos contras, pero tenemos que tratar de ajustarnos y de buscar una solución que más nos acomode a nosotros y a nuestra familia, que más se alinee con nuestros objetivos. Siguiendo con las estructuras, ya nos podemos poner cada vez un poquito más sofisticados y podemos hacer, por ejemplo, un trust. Un trust es una estructura muy buena para preservar el patrimonio familiar. Se equipara un poquito a lo que es el fideicomiso en Colombia, siendo distintos, son relativamente, si tuviéramos que equipararlo, podría ser al fideicomiso colombiano, siendo distintos. El trust es una institución o una estructura propia del derecho anglosajón, en cambio, el fideicomiso es propio del derecho civil. Ahora, el trust nos da una protección de activos, nos permite manejar el patrimonio como un todo y nos da una planificación hereditaria muy sofisticada, pues podemos establecer las condiciones de reparto o de recibo de esos activos por parte de los beneficiarios. Por otro lado, un trust también a través de un trust podemos lograr ciertas eficiencias tributarias. Y ahí vamos a ahondar un poquito más en los tipos de trust y cómo esos trusts nos pueden ayudar. Ahora, yo diría que el gran punto débil de un trust en Latinoamérica es que es una institución muy ajena a las autoridades tributarias locales. ¿Por qué? Porque el trust, como les mencioné, es una estructura propia del derecho anglosajón que no está recogida en la legislación local. Hay muy pocos casos o dictámenes de la DIAN o de SUNAT o del Servicio de Impuestos Internos en los cuales reconocen al trust como una estructura. Entonces, si bien Colombia tiene la ventaja de tener un fideicomiso y que se le equipare de alguna manera, eso no siempre pasa en todas las jurisdicciones. En Chile, por ejemplo, no existen fideicomisos y el trust queda un poquito en el aire de cuál es el tratamiento jurídico de esa estructura. ¿Ok? Luego tenemos una estructura que es la estructura de seguros. La estructura de seguros es un seguro con inversiones que nos da principalmente dos cosas. Es tributariamente muy eficiente, nos protege muchísimo ante impuestos tanto al patrimonio como impuestos
como impuestos a la herencia, va a depender obviamente de la jurisdicción específica. Hay que estructurar esta estructura, valga la redundancia, de manera específica, dependiendo de la jurisdicción de los participantes, o sea, estructurar un seguro de vida con inversiones para un colombiano es completamente distinto que para un panameño, que para un chileno, para un peruano, pero en general es una estructura que nos da una eficiencia tributaria, nos da muchísima protección, nos da confidencialidad y nos da una planificación hereditaria. Si bien la planificación hereditaria no es tan sofisticada como en el caso del trust, en el cual yo puedo poner los supuestos que yo quiera para la distribución, acá yo de alguna manera puedo poner a los beneficiarios que guste, independientemente de que sean herederos forzosos o no lo sean. Es una planificación sucesoria simple, ¿ok? Es una planificación que nos gusta para hacerla a largo plazo, no es una estructura para tenerla de cajero automático y estar sacando con una tarjeta de débito, sino que es una estructura de mediano largo, es una estructura de planificación de mediano largo plazo, y como tal tiene que tener cierto lineamiento de inversiones, que hay veces que no se ajusta mucho al lineamiento de inversiones de un cliente en particular. ¿Por qué? Porque las inversiones que hay dentro de este seguro de vida tienen que tener relativa liquidez, ya que a la muerte de la vida asegurada, la compañía de seguro va a tener que liquidar esas inversiones y pagarle el componente de seguro a los beneficiarios. Entonces, no podemos tener inversiones ilíquidas dentro de esta estructura. Otro tipo de planificación, otro tipo de herramienta de planificación que usamos son los fondos privados. Estos fondos privados nos dan principalmente eficiencia y orden para nuestras inversiones. Nos da eficiencia porque muchas veces estos fondos los estructuramos como unos fondos acumulativos y no distributivos. Por lo tanto, podemos diferir en el tiempo el pago de impuestos, ya que un fondo acumulativo no va a estar distribuyendo ni intereses ni dividendos regularmente, ¿ok? Nos da cierta confidencialidad porque al final la cuenta, o sea, la cuenta es del fondo y tenemos un orden y control de inversiones. El fondo se establece particularmente o específicamente para un cliente en el cual se le establecen los lineamientos de inversión, y lo que va a tener el cliente al final es un valor cuota de este fondo y va a recibir su estado de cuenta a fin de mes de manera ordenada, con su valor cuota. Entonces es bastante cómodo y ordenado, pero evidentemente tributariamente eficiente, pero evidentemente acá no tenemos una planificación sucesoria, sino que netamente orden de inversiones y beneficios tributarios. Ahora, lo que hay que determinar bien es cuál es el efecto tributario de hacer este fondo cuando hago una contribución en especie. Yo puedo entrar a este fondo con cash, puedo invertir $3 millones en este fondo, que se me arma la medida dentro de un lineamiento de inversión y empiezo a comprar activos dentro de este fondo, o por el contrario, puedo contribuir activos a este fondo. Tengo mi cartera de inversión y contribuyo esta cartera de inversión al fondo, y para eso habría que ver caso a caso cuál es el efecto tributario que eso genera. Muchas veces el contribuir activos podría constituir una enajenación y podríamos gatillar un impuesto. Entonces, es importante hacerlo de manera eficiente y consciente de las consecuencias que la entrada a este fondo en especie puede tener. Profundizando un poquito más en las estructuras de trust, yo diría que el trust es una herramienta magnífica para organizar la sucesión. Nos da una flexibilidad
que pocas estructuras nos pueden dar. Podemos a través del trust cubrir las necesidades de la próxima generación. Podemos manejar el patrimonio como un todo y que los beneficiarios o que las siguientes generaciones se vayan beneficiando de este manejo del patrimonio líquido como un todo. Ahora, trust tenemos muchísimos sabores y colores de trusts. Aquí he puesto unos ejemplos. Podemos tener lo más simple, que es tener un trust que sea accionista de una compañía offshore y que la compañía offshore tenga la cuenta bancaria en 1, 2, 3 o en las instituciones que quieran, porque la idea de nosotros es planificar no solo respecto a los activos que tengan con nosotros, sino que la planificación patrimonial va más allá de los activos que ustedes tengan con nosotros, sino que nosotros queremos ordenarlos en su patrimonio total. ¿Okay? El trust puede ser revocable si es que el settlor o aportante de los activos puede ponerle término y hacer que esos activos regresen a él, o puede ser irrevocable, que de alguna manera es como tomar una calle de una sola vía. Es decir, yo aporto los activos y estos activos están dentro de la estructura, el trustee va a tener la administración de estos activos en beneficio de los beneficiarios, o sea, del settlor o aportante que va a ser la estructura. Los activos pasan al trust, el trustee es quien va a tener la propiedad legal de estos activos y la propiedad beneficiaria la van a tener los beneficiarios en cuyo beneficio se van a administrar esos activos. Ahora, el que el trustee administre estos activos no implica que el trustee vaya a tomar las decisiones de inversión, sino que acá tenemos a otro, y quizás voy a pasar a esta lámina, donde están los integrantes o cómo se estructura un trust. Tenemos al cliente, que es el settlor o aportante, quien establece el trust, pone los activos bajo administración del trustee en beneficio de los beneficiarios. ¿Ok? Además, tenemos al asesor de inversiones o investment manager, que es quien va a administrar estos activos, quien va a decir, compra Apple, vende IBM, quiero este bono, quiero este otro bono, y ese investment manager o asesor de inversiones puede ser el mismo cliente, puede ser el family office, puede ser un tercero. Pero lo que sí, el trustee se va a asegurar de que el asesor de inversiones actúe dentro de un parámetro de inversión que es el que se ha establecido por el settlor o aportante al momento de crear la estructura. ¿Por qué? Porque el trustee tiene que velar porque los activos se manejen como un todo dentro de cierto perfil de riesgo que lo determina el cliente en beneficio de los beneficiarios. Y en ese sentido hemos tenido muchísimos casos de, por ejemplo, investment managers que se han concentrado, han puesto todos los activos o han comprado activos, una sola clase de activos, y han estado muy concentrados, y el trustee le toca la puerta y le dice, señor investment manager, esta concentración que usted tiene en estos activos no es prudente para que el día de mañana los beneficiarios reciban lo que tengan que recibir. Entonces, o cambiamos el perfil de inversión o, por favor, tratemos de diversificar un poquito las inversiones. Y finalmente tenemos el protector. El protector es opcional, no toda estructura de trust tiene que tener un protector, pero el protector de alguna manera son un par de ojos extras que hay en la estructura. Y las facultades que se le van a dar al protector van a depender caso a caso, pero por lo general se le da la facultad de remover al trustee. Si tenemos un trustee que no está haciendo bien su trabajo, entonces el protector es quien lo remueve. O, por ejemplo, hacemos un trust bajo las leyes de Nueva Zelanda y resulta que en 5 años más las leyes de Nueva Zelanda
ya no son lo suficientemente favorables para tener un trust constituido bajo ley de Nueva Zelanda, el protector puede pedir un cambio de la ley aplicable y mudar el trust desde Nueva Zelanda hacia Inglaterra, por ejemplo, Caimán o cualquier otra jurisdicción. Ahora bien, si no existe el protector, esas facultades probablemente, y va a depender cómo se establezca, van a recaer en los beneficiarios o en el settlor si estuviera vivo. ¿Ok? Yéndonos un poquito para atrás en cuanto a los tipos de trust, tenemos revocable, irrevocable, tenemos una estructura que se usa muchísimo y que de alguna manera estuvo muy de moda hace unos 10 años, es el split trust. Y el split trust es una estructura en la cual tengo dos trusts que son dueños de una compañía y me da un efecto, es un poco más complejo, pero podrías dar horas hablando del split trust. Para graficarlo, el efecto que te produce un split trust es que te congela el capital que tú inviertes y tú como settlor o aportante vas a tener siempre acceso a ese capital. Yo contribuyo 2 millones y yo esos 2 millones a través del trust revocable puedo revocarlo y puedo tener acceso y sacar esos 2 millones. Pero las rentas que producen esos 2 millones van a ir a un trust irrevocable en el cual yo no soy parte, sino que va a ser parte mis hijos o a quien yo designe. Por lo tanto, yo no voy a tener acceso a esas rentas. ¿Qué produce eso? De alguna manera lo que yo aporto es capital y lo que yo saco es capital. Y como es capital, no está afecto a impuestos y las rentas que se generan dentro de esta estructura van a ir a un trust discrecional y revocable que va a producir el efecto de que yo no voy a tener que tributar por ello. Distinto es que va a pasar el día de mañana cuando los beneficiarios reciban. Hay países en los cuales puedes recibir libre de impuestos, hay países que no. Ahí discutiremos un poquito más adelante con Lucas. Yo creería que habría una ganancia ocasional para un beneficiario, pero ya lo discutiremos con Lucas para el caso específico de Colombia. El trust no solo lo podemos usar para activos bancarios y financieros, sino que muchas veces lo usamos y sobre todo respecto a activos que tenemos en Estados Unidos para comprar un inmueble, comprar un yate, hacer alguna inversión en alguna compañía. ¿Por qué? Porque una estructura de trust nos da la planificación hereditaria necesaria y podemos a través de un trust además armar una estructura que sea tributariamente eficiente para invertir en los Estados Unidos, que siempre el tema tributario en Estados Unidos es bastante complejo. Entonces, por ejemplo, en el tercer dibujito tenemos ahí una estructura de trust que tiene una compañía offshore, que tiene una LLC, que es una compañía americana, que a su vez es propietaria de un inmueble. Esta es una estructura muy común que usamos con nuestros clientes que quieren comprarse departamentos en Estados Unidos. ¿Por qué? Si yo compro un departamento a título personal, voy a estar afecta a impuesto a la herencia en Estados Unidos. Entonces, idealmente lo hago a través de una corporación americana, ya sea una US Corp o una LLC, de manera de limitar la responsabilidad que tiene el propietario de ese inmueble. Pero como es una compañía americana, no me cubre todavía del impuesto a la herencia. Por eso ponemos una compañía offshore que actúa de blocker. Me bloquea el impuesto a la herencia en Estados Unidos. Pero no me da una planificación hereditaria. ¿Qué pasa el día que yo, accionista de esa offshore, fallezco? Vamos a tener que empezar a hacer todo un proceso no es tan complejo, pero que toma su tiempo. Entonces, al poner el trust, finalmente como que tenemos el círculo completo y tenemos la planificación hereditaria, la planificación tributaria y tenemos una limitación de responsabilidad. Esa es una estructura que usamos muchísimo para adquirir activos en los Estados Unidos.
Las estructuras de seguros de vida en el extranjero. El seguro de vida con inversiones es un seguro de vida distinto al que estamos acostumbrados, ¿ok? Es un seguro en el cual yo aporto mis inversiones como parte de la prima, ¿ok? De alguna manera yo me desprendo de estos activos de mi patrimonio, estos activos salen de mi patrimonio y hay dos maneras de estructurarlo, pero a grandes rasgos los activos salen de mi patrimonio porque yo pago con estos activos una prima para que en caso de fallecimiento de la vida asegurada, estos activos pasen a los beneficiarios que serán quienes yo designe en la póliza de seguro de vida. Entonces, lo que va a pasar es que la compañía de seguros va a abrir una cuenta bancaria en el banco que yo designe, ¿ok? Y esa cuenta bancaria estará a nombre de Compañía de Seguro Los Arbolitos, póliza 123, cuyos beneficiarios van a ser quienes yo designe. Y las inversiones se van a seguir manejando de acuerdo a cómo se manejaban antes, ya sea con un asesor de inversión tercero, a través del Family Office, o incluso el mismo cliente puede ser el asesor de inversiones siguiendo ciertos lineamientos. ¿Qué hago con esta estructura de seguro de vida? Que hay dos maneras de estructurarlos, a través de una cuenta monitor, que es decir que la compañía de seguros tiene directamente la cuenta bancaria, o a través de un PCS, que es Private Company Shares, en el cual yo lo que le doy a la compañía de seguros son acciones de una compañía offshore que yo tengo. Entonces, transfiero la propiedad de las acciones de esta compañía offshore a la compañía de seguros. Con esta estructura yo saco activos de mi patrimonio, ¿ok? Es una estructura en la cual protege contra impuestos patrimoniales y es una estructura que se usa muchísimo en jurisdicciones en las cuales existen impuestos patrimoniales. Es una estructura reconocida en varias jurisdicciones, o sea, hay resoluciones de las autoridades tributarias al respecto. Lo que reciben los beneficiarios ya no es una herencia, por lo tanto no está afecto a un impuesto a la herencia, sino que es una correctamente establecido, es una indemnización de seguro de vida y por lo tanto no afecta a impuestos. Y por último, al desprenderte de tu patrimonio, todas las rentas que generan estos activos dentro de la compañía, dentro de la póliza, no están afectos a impuestos. Entonces, tributariamente hablando, es una estructura sólida, muy eficiente y desde el punto de vista de planificación hereditaria, es una estructura sólida que nos permite nombrar a quienes queramos de beneficiarios de nuestra póliza. ¿Ok? Ahí ya podemos entrar en mayores detalles, quién puede ser el contratante, puede ser el mismo cliente, puede ser un trust, puede ser una compañía offshore, y ahí dependiendo un poquito de las particularidades de la familia o las particularidades del contratante o de la vida asegurada, habría que ver cómo establecerla, pero es una estructura muy robusta y que nos da gran protección de activos. Y bueno, creo que, Lucas, te paso un poco el micrófono para que nos comentes un poquito de la parte ya más colombiana y para luego dar paso a las preguntas y ver un poquito y aterrizar la parte de estructuras que he hablado yo con cómo eso y cuáles serían las implicancias de tener esas estructuras para los residentes fiscales colombianos. Gracias, Cata. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Catalina acaba de hacer un resumen muy bueno sobre las estructuras y sobre las posibles estructuras que ustedes como clientes de la compañía y como personas naturales que están en un proceso de planeación patrimonial pueden tener. Lo interesante de este proceso, como les he dicho a muchos cuando he tenido conversaciones con ustedes, es, oigan, con nosotros van a poder hablar de la planeación de su planeación patrimonial en Colombia, pero también una planeación patrimonial en el exterior, y yo creo que ese es un valor agregado
que nosotros tenemos que es muy importante para ustedes como clientes. Tener esa discusión, saber, oiga, ¿qué pasa si lo monto acá en Colombia o qué pasa si lo monto en Estados Unidos o si lo monto en Nevis o BVI, Panamá, en fin. Y yo creo que eso alimenta mucho la discusión que ustedes tienen con sus asesores fiscales y que nosotros, como siempre les digo, podemos participar de esas conversaciones al momento de ya tomar esa decisión final. Y yo creo que eso nos hace, digamos, un tema bien interesante y un acompañamiento bien interesante para ustedes como clientes. Claro, todas estas estructuras del exterior, y por eso lo quisimos hacer de esta forma, hombre, contar un poco sobre qué estructuras existen, esas no son todas, obviamente. Nosotros los podemos ayudar a constituir esas estructuras de las que hablaba Catalina, pero la idea también es ver cómo funcionan esas estructuras en Colombia, qué impacto pueden tener en Colombia y qué estructuras hay en Colombia. Entonces yo creo que lo primero que a mí me gustaría contarles a ustedes, que yo sé que ya saben, este es un tema que en Colombia es relativamente repetido, pero me parece importante para darle inicio a esta parte de cómo funcionan esas estructuras del exterior hacia Colombia, es el intercambio de información. Y yo creo que ustedes saben, porque yo siempre les he contado, existen dos grandes estándares de intercambio de información. FATCA, que es Estados Unidos, que estamos viendo en la presentación, y CRS, que es el resto del mundo. Últimamente hemos venido teniendo más conversaciones con clientes sobre el intercambio de información. ¿Y por qué es? Básicamente porque todos sabemos que hace 2 semanas pues Panamá firmó un acuerdo, más bien no, Panamá incluyó dentro de su acuerdo de intercambio de información a Colombia. Básicamente eso fue lo que ocurrió bajo el esquema CRS. Entonces, yo creo que siempre vale la pena saber muy bien qué son estos estándares y qué información llegan a Colombia. Entonces, lo primero que debemos saber es que CRS es un estándar de la OCDE y Colombia es un miembro activo de la OCDE en donde se busca quién está detrás de las estructuras, quién es el beneficiario final que está detrás de una estructura, de tal forma que esa información sea reportada al país donde esté ese beneficiario final. Mientras que FATCA que es Estados Unidos y que puso las reglas de juego primero, no reporta al beneficiario final, simplemente reporta a la persona que se encuentre. Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes tiene una sociedad en BVI, a pesar de que ustedes estén en Colombia, pues esa información de Estados Unidos va hacia BVI, pero no llega directamente a Colombia y eso es bien importante saberlo. Entonces, por eso incluso ustedes ven aquí que la línea es puntuada, la forma en que llega la información a Colombia por medio de FATCA no es tan directa como sí ocurre con CRS. Entonces, por eso a veces escuchamos en muchas conversaciones que Estados Unidos es el mejor paraíso fiscal del mundo, claro, pero hay que entender cómo funciona, cómo se llega, porque digamos que no hay una forma equivocada de llegar a Estados Unidos, pero definitivamente hay que tener cuidado de cómo se estructura y cómo se hace. Para eso cuentan con nosotros, que somos well planners, pero también con sus asesores fiscales en estos procesos. ¿Qué pasa teniendo en cuenta eso en la cabeza de qué información llega a Colombia y de qué información puede que no llegue a Colombia? Yo creo que vale la pena un poco aterrizar cómo esas estructuras del exterior en principio deberían declararse en Colombia. ¿Cuál es el deber ser del manejo de esas estructuras en Colombia? Estoy hablando sobre el deber ser del manejo de esas estructuras en Colombia. Lo primero, esas estructuras en principio y con todo lo que hemos visto, con la presión que ha hecho la DIAN, las reformas tributarias, el intercambio de información, nos señalan que eso debe estar incluido en la declaración de renta, obviamente. Aquí estoy hablando desde el deber ser, pero adicionalmente presentar una declaración de activos en el exterior en donde yo diga, oiga, yo en determinada jurisdicción, en determinada entidad, en determinada cuenta, tengo ciertos recursos. Ese es el deber ser que buscan todos estos cambios que hemos venido sufriendo ya desde hace algunos 4 o 5 años. Y que esta declaración de activos en el exterior, que a pesar de que no es un tema en donde uno tenga que pagar un impuestos,
si es una declaración que es obligatoria, es informativa, pero que de no hacerlo, pues tiene unas sanciones. Entonces, esas sanciones las bajaron un poco con la ley de crecimiento, incluso para las personas que no presentaron en años anteriores la declaración de activos en el exterior. La ley de crecimiento incluyó unas rebajas en los impuestos y la posibilidad de presentarla extemporáneamente con una tasa disminuida. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos hablando y un poco los pronunciamientos de la DIAN sobre los trusts y demás, la DIAN en ningún momento ha dicho que los trusts no sean un mecanismo de planeación patrimonial, que es lo que estamos hablando acá. Son un mecanismo de planeación patrimonial válido en Colombia, sino que nuestra legislación lo que busca es que dichos instrumentos se declaren en Colombia, básicamente. A todas esas estructuras aplica también un régimen, que es el que estoy mencionando acá abajo, es un régimen de entidades controladas del exterior. Este es un régimen, hay que decirlo, copiado de Estados Unidos, viene de las CFC Rules, de las Control Foreign Companies, es exactamente la misma lógica, en donde, ¿qué hace este régimen de entidades controladas del exterior? Hombre, me dice, mire, si usted tiene una empresa pasiva del exterior, en donde usted tiene una participación del 10% o más de esa estructura, usted debería declarar en Colombia los ingresos de esa estructura como si no existiera. Básicamente eso es lo que busca, tener un brazo más allá para poder acceder a esa información. Claro, todo esto, y digamos que toda la declaración, obviamente la información a presentar en la declaración de renta en Colombia, en la declaración de activos en el exterior, y someterse al régimen ese, depende de la información que tenga la DIAN y del deber ser que el cliente va a optar o puede que no opte por mejor dicho, yo he tenido conversaciones con clientes que me dicen, oiga, yo tengo miedo de a veces declarar esa información en Colombia, un tema de temor puro por temas de seguridad, pero este es el deber ser pues que estamos hablando. Entonces, este régimen ese, ¿qué hace? Trata de extender un poco el brazo de Colombia y saber si por ejemplo, yo como colombiano, residente fiscal colombiano, que es lo que más importa hoy en día, la residencia fiscal, estoy ubicado en Colombia y tengo esa estructura en el exterior en donde hay diversas personas que también toman decisiones. Ahí lo importante o lo que dice este régimen es, oye, no me importa si esa es una empresa pasiva en donde usted tiene más del 10%, usted me debería estar registrando acá en Colombia esos recursos. Finalmente, se abre un espacio a una nueva normalización. Yo creo que todos estos temas uno tiene que irlos considerando. Yo creo que esto es muy importante, saber el intercambio de información, cuál es el deber ser y el tema de la normalización. Esos son los tres grandes puntos que uno debe tener en cuenta cuando uno tiene estas estructuras en el exterior. La normalización en este caso es una normalización en donde tenemos una gabela para presentarlo hasta septiembre 25 de este año, con la posibilidad de traer los recursos hasta el 31 de diciembre si se opta por una tarifa diferenciada, es decir, sabemos que la tarifa general es del 15%, pero puede reducirse la base y en la práctica tener una tarifa del 7,5% si se traen los recursos a Colombia por 2 años. ¿Qué es importante de esta normalización? Simplemente estos son comentarios a tener en cuenta. Cuando uno está pensando en la normalización, no tiene que ver qué posibles normas se vienen. Con los banqueros tuvimos una charla sobre un proyecto de ley que se presentó en el Congreso. Es un proyecto de ley que yo le he dicho a los banqueros y a todos los clientes con los que he discutido ese tema, les he dicho, ese es un proyecto de ley que no va a quedar como está. Eso lo tengo clarísimo. No va a quedar como está, es un proyecto de ley más para con el público, y yo creo que eso es un tema bien importante en este momento, conocer la opinión del público, porque sabemos que el gobierno nunca presenta proyectos de ley en julio, los presenta en octubre cuando ya no hay tiempo para discutirlo, entonces más para conocer esa opinión del público y saber, pero sí nos muestran una cosa y es, ¿qué está pensando el gobierno? Eso sí nos muestra ese proyecto de ley. ¿Qué está pensando el gobierno? Y les tengo que decir que dentro de ese proyecto de ley
no estaba incluido una nueva normalización. Entonces, son aspectos a considerar. Dentro de ese proyecto de ley no está incluida una nueva normalización. Ahora, eso no obsta para que en el futuro pueda haber una nueva normalización, la verdad. Pero aquí es importante resaltarles de tener una nueva normalización, no serían los mismos términos que la actual. Hemos visto que la del 2015 fue al 10, la del 2019 era al 13, la del 2020 es al 15. Entonces, muy seguramente el punto es, oiga, si tenemos una nueva normalización, no va a ser al 15%, sino de pronto a una tasa mayor. Entonces, yo creo que todo este input nos sirve para, oiga, yo sé que estas herramientas me sirven para organizarme y para cumplir los objetivos de lo que estaba hablando Catalina. Tener un paso sucesoral correctamente dado, cumplir objetivos perfectamente establecidos, pero es muy importante también entender el efecto que tienen esas figuras en Colombia. Más adelante podemos hablar, por ejemplo, si nos da el tiempo, podemos hablar con Catalina sobre, por ejemplo, qué pasa si yo tengo un seguro de vida en el exterior, qué pasa si quien lo recibe es un residente fiscal colombiano o es un residente fiscal americano. Y eso, créanme, dentro de la planeación son elementos que nosotros tenemos en cuenta, y por eso en algunas sesiones ustedes me ven preguntándole a ustedes de dónde son ustedes como residentes fiscales, papás de Colombia, pero los hijos de dónde. Suele ocurrir eso. Entonces voy a avanzar sobre qué estructuras tenemos en Colombia. Ustedes me han escuchado en el pasado hablar sobre el fideicomiso familiar. La idea en esta sesión era profundizar un poco más con Catalina sobre las estructuras del exterior, pero retomamos aquí un tema bien interesante que es el fideicomiso, y yo vi en algunas preguntas que estaban formulando de las diferencias entre fideicomiso y costo, y hablar un poco sobre el fideicomiso familiar. Nosotros, Credicorp Capital Fiduciaria, se ha especializado mucho en todo el tema del fideicomiso familiar. Yo siempre le digo esto a los clientes porque los clientes, pues obviamente ustedes ven muchas compañías fiduciarias, pero no todas tienen la misma especialidad. Hay algunas que se especializan en el manejo de los recursos de pasivos pensionales, otras en temas inmobiliarios. Nosotros nos hemos especializado muchísimo en el tema del fideicomiso familiar, como una herramienta de unión de la familia, que busca protección de los activos, que pretende una planeación hacia el futuro, pero que también tiene una administración e inversión de los recursos. Desde la protección, siempre me han escuchado a mí hablar quizás, oiga, hay 3 puntos de protección. Uno de esos puntos de protección es la confidencialidad, que lo mencionaba Catalina, pero también hoy en día una conversación que yo antes le proponía mucho a los clientes, pero desde que arrancó todo este tema de la pandemia me lo proponen los clientes a mí, y es, oiga, yo necesito separar los activos operativos de mi empresa operativa de mi patrimonio consolidado. Hay ocasiones en donde no está separado, y definitivamente uno de los principios es tener esos 2 recursos separados. ¿Y cómo lo protejo? Hombre, yo puedo proteger mi patrimonio familiar a través de un fideicomiso, en donde yo sé que al aportar esos recursos y al estar dentro del patrimonio autónomo, pues se vuelven u obtienen esa calidad de inembargables. Pongo un asterisco porque esa inembargabilidad solo funciona si yo constituyo ese fideicomiso estando en una situación sin problemas. Pero también hay un tema de protección, bien interesante frente a, por ejemplo, terceras personas que llegan a la familia. Entonces ahí es cuando yo siempre digo, el yerno con ideas, la nuera creativa, ¿cómo me protejo frente a esas situaciones? Y entonces tenemos una experiencia estableciendo estos mecanismos para buscar esa protección hacia los clientes. Pasando hacia planear el futuro, aquí están todas las reglas de juego que yo puedo establecer, y que mientras todos firmemos esas reglas de juego dentro del fideicomiso, siempre el fideicomiso podrá alzar la mano y decir, señores, ustedes obligaron a cumplir esto, como por ejemplo crear un fondo de educación para los nietos, o casos muy específicos
que nos ocurren a veces a nosotros y en donde yo creo que a veces es muy bueno hacer esa comparación fideicomiso versus sociedad. Yo estoy convencido que las sociedades son un elemento muy bueno, obviamente para una empresa operativa, pero que en ocasiones cuando hay unas reglas necesarias, especiales, que cumplirse, a veces hay que hay que ir un poco más allá y el fideicomiso va un poco más allá. En este sentido me refiero a lo siguiente. Entonces, tenemos casos en donde los clientes dicen, mire, esto me lo decía una señora, una cliente, me decía, mire, mi mamá sufre de cáncer, mi papá, perdón, sufre de Alzheimer, mi hermana sufre de Alzheimer y lo más posible es que yo llegue a sufrir de lo mismo. Entonces, en este caso, ella quería era curarse y proteger ese futuro de ella y el lugar donde va a residir en el futuro. Hay casos también en donde nos ocurre que en ocasiones hay niños especiales en la familia que requieren un cuidado especial y por eso es necesario tener estructuras que no solo estén hoy, sino que cumplan necesidades muy específicas como esta, por ejemplo. Entonces hay deseos que deben cumplirse sí o sí. Y para terminar, hay que saber que desde los fideicomisos podemos, por ejemplo, poner un tema de administración de los recursos. Se pueden administrar los recursos, invertir los recursos y se pueden hacer las tareas que se quieran. Aquí les voy a contar simplemente cómo funciona la estructuración de un fideicomiso. Aquí está la persona natural o la persona jurídica que tiene una serie de activos. Aquí pongo unos activos líquidos y otros inmobiliarios. Y esta persona natural firma un contrato de fideicomiso, ¿cierto? Con una sociedad fiduciaria, de tal forma que vemos lo siguiente: cuando se firma ese contrato de fideicomiso, nace a la vía jurídica el patrimonio autónomo, nace a la vía jurídica el patrimonio autónomo, que genera una independencia de los recursos. Es decir, yo no le aporto esos recursos a la sociedad fiduciaria, se los aporto al patrimonio autónomo. Entonces, si el día de mañana la sociedad fiduciaria se va del país, ¿qué ocurre? Hombre, yo tengo mi activo protegido y lo que hago es buscar un nuevo lugar donde pueda proteger, donde pueda tener una sociedad fiduciaria que me resguarde. ¿Qué pasa cuando yo aporto esos activos líquidos y esos inmuebles que puedan tener y todo lo que yo quiera aportar? Básicamente, yo recibo unos derechos fiduciarios y ese es un activo. Yo cambio ese inmueble y ahí obviamente tengo que hacer una escrituración mediante un aporte que ustedes pueden revisar con el equipo de estructuración de la fiduciaria y reciben esos derechos fiduciarios. La fiduciaria en este caso pues va a cobrar dependiendo de la actividad que tenga que hacer. Entonces, entre más tareas tenga, pues más cobrará la sociedad fiduciaria. Si estamos hablando simplemente de parquear los activos, pues menos cobrará la sociedad fiduciaria. Todo dependerá del caso concreto, pero el objetivo en este caso, o las conclusiones a las que uno puede llegar cuando hablamos de un patrimonio autónomo y de un contrato de fideicomiso, es que buscamos facilitar la vida, que sea flexible, que los recursos sean inembargables con el asterisco que les estoy diciendo, que la información sea confidencial. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque el día de mañana, si alguien quiere saber de quién es un lote que se aportó a un fideicomiso, pues tendrá que llegar a la sociedad fiduciaria preguntando, tocando la puerta a ver de quién es ese, y se le preguntará a él, ¿usted quién es para preguntar? Pero lo importante es que se pueden establecer esas reglas de juego que, como veíamos hace un rato con Catalina, son muy importantes dentro de la planeación patrimonial de los clientes. Se pueden establecer comités que en el futuro determinen cómo se van a usar los recursos, de qué forma se van a entregar a los hijos, y nos ayuda mucho en ese proceso. De entre las diferencias que pueda haber entre un trust y un fideicomiso, que lo vi dentro de unas preguntas cuando Catalina estaba hablando, podemos ver lo siguiente: hombre, el fideicomiso sí o sí tiene que respetar las normas de sucesión.
digamos que está establecido de esa forma. Mientras que un trust, al estar en otra legislación, pues no tiene las reglas colombianas y puedo de pronto, si tengo un hijo preferido, si quiero dejarle algo más a otra persona, puedo usar en ese sentido e irnos desde ese punto de vista. Cata, ¿me ayudas pasando, por favor? Si quieres, pasemos a la siguiente para terminar y dar paso a las preguntas. Ahí estás. ¿Tú tienes el control? Ok, ya. Quiero hablarles sobre, yo creo que esta es una forma también de planeación en Colombia, pero es más un tema de ahorro, de buscar de pronto un beneficio tributario, de cerrar brecha pensional. Y yo creo que dentro de esta conversación y probablemente en un par de meses vamos a tener unas conversaciones más profundas sobre el Fondo de Pensiones Voluntarias. Yo creo que sigue siendo un mecanismo en donde las personas, como les decía Catalina, en la planeación patrimonial vemos varias cosas: protección, planeación sucesoral, pero también planeación tributaria. Y aquí es donde, por ejemplo, podemos incluir el tema de los fondos de pensiones voluntarias. Visto desde esta perspectiva, los fondos de pensiones voluntarias, ustedes, para los que no sepan, nosotros tenemos un fondo de pensiones voluntarias que es un fondo dirigido más hacia los clientes de banca privada. No es un fondo masivo, es un fondo que busca poder replicar parte de la estructura que ustedes tienen a través de la comisionista, a través de un vehículo como esto. Yo creo que es un vehículo muy importante porque la norma fiscal es clara en este sentido y, por ejemplo, permite ahorrar, obviamente, generar unas rentabilidades, porque en este caso lo que yo les digo es, estamos tratando de replicar la misma estrategia que tenemos en el fondo de pensiones, en la comisionista, y ese es uno de los temas interesantes de nuestro fondo de pensiones, pero además que tiene, mi objetivo es ahorrar, generar unas rentabilidades, pero que tiene unas consecuencias fiscales que pueden ser interesantes para los clientes. La primera, hombre, aleja el ingreso en el tiempo. ¿Por qué? Porque así está establecido, es decir, mientras yo no retire los recursos del Fondo de Pensiones Voluntarias, yo no genero ese ingreso tributario. Entonces, nos funciona bastante bien para ahorrar, pero tener ese efecto, y la DIAN así lo ha repetido, ustedes lo pueden revisar en el concepto unificado, creo que es del 2019 o del 2018, en donde exponen este tratamiento de los fondos de pensiones voluntarias y cómo, les pongo un ejemplo, si yo ahorro 1.000 millones de pesos y en año y medio tengo 100 millones de pesos, y yo no los he tocado, yo no tengo que reportar ese ingreso, yo no tengo que reportarlo porque precisamente no lo he sacado. Y cuando lo saque, por ejemplo, si decido sacar esos 100 salen repartidos, salen parte capital, parte rendimientos. Entonces, yo sé que no estoy generando los 100 de una vez, sino un pedazo de esos 100. Por otro lado, hay un tema que a mí me parece realmente interesante y es... hombre, hay ocasiones en donde los clientes cumplen requisitos de pensión. Ese es uno de los requisitos de la norma. Y cuando los clientes cumplen ese requisito de pensión, obviamente estamos ahorrando los recursos acá pues, para mantener el estilo de vida y demás. Puede ocurrir que cuando yo cumpla esos requisitos de pensión en el fondo de pensiones obligatorio, pueda generar una rentabilidad exenta en el fondo de pensiones voluntarias. Y ese es un tema que, aun cuando yo no estoy aportando los recursos ahí por ese tema, sí son importantes tenerlos en cuenta, que puedo generar esta rentabilidad exenta. Entonces, aquí pongo un ejemplo muy, muy sencillo, en donde digo, el cliente aportó 4.000 millones de pesos, genera una rentabilidad de 210 millones de pesos, y suponiendo que ese cliente se va del país y necesita retirar esos recursos, ese cliente cumpliendo esos requisitos de pensión, lo que logra es, pues, aleja el ingreso en el tiempo, pero cuando lo retira efectivamente, sobre esos 210 millones de pesos, no debe pagar no se le retiene la fuente, pero tampoco debe pagar
un impuesto sobre eso. Entonces, este es un ejercicio bien poderoso que tienen que ver con cada una de las partes de esta compañía. Lo bueno es que tenemos especialistas en muchos frentes y estas conversaciones sirven a los clientes para orientar. No hay una fórmula mágica que pueda cumplir todos los objetivos, pero sí podemos combinar varias herramientas de tal forma que podamos darle al cliente el objetivo que quiera. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en donde el cliente tiene una compañía, tenemos ocasiones en donde quiere iniciar un proceso de planeación patrimonial, pero también quiere tener una ventaja tributaria. Entonces podemos, claro, ayudarlo a estructurar el trust, pero podemos ver el tema del fondo de pensiones voluntarias. Entonces es una combinación y es una tarea muy para el caso particular. Cata, se nos acabó la presentación, pero yo creo que el objetivo era dejarle a todos ustedes como clientes pues dudas sobre este tema. Lo importante es que quedan con dudas. No sé si quieres que pasemos a revisar alguna de las preguntas y avanzamos en esto. Revisemos un par de preguntas, pero sobre todo hay un tema que quisiera mencionarles, es que acá no existe un cliente, una estructura. O sea, si a mí alguien me pregunta, ¿tú qué estructura me recomiendas? No necesariamente va a ser una estructura. Entonces, tú puedes hacer combinaciones. Puedes hacer tu testamento y puedes hacer a su vez un trust, puedes hacer un seguro y un trust, porque el seguro que vas a repartir de cierta manera y no quieres que el beneficiario de ese seguro, por ejemplo, reciba todo de frente, sino que quieres ir dándole de acuerdo a ciertas condiciones a través de un trust después. O sea, no es, acá hay muchísimas combinaciones posibles y la idea es ver también tu horizonte en tu patrimonio. Tienes que tenerlo dentro de un horizonte, o sea, una solución, un cliente que necesita un flujo o vivir de ese patrimonio va a tener una solución. Un cliente que no quiere vivir de ese patrimonio en los próximos 6 años, podemos armar otra cosa. Y un cliente que dice, sabes que ya esto quiero dejárselo a mis nietos, tiene otra cosa. O sea, no es una estructura un cliente. Son necesidades, son objetivos, y en base a ello nosotros actuamos de arquitectos ayudando a lograr lo mejor, la organización del patrimonio de la mejor manera posible. Ahora, sé que hay, y he visto varias preguntas, no creo que podamos contestarlas todas. Hay muchas preguntas que van a depender de ciertas particularidades o casos concretos, pero sí los invito a través de Zoom Banqueros a pedir reuniones con Lucas, conmigo. Nosotros estamos a disposición de ustedes, somos Wealth Planning Credit Core Capital y estamos a disposición de ustedes. Vamos con las preguntas, Lucas. Sí, esta medio la respondíamos en la presentación, Cata, y la primera pregunta que hacían era, ¿cuál es la diferencia entre el trust y el fideicomiso en Colombia? Primero es la legislación aplicable, ¿ok? El trust es una institución de derecho anglosajón que se creó en Inglaterra durante las cruzadas. Y la gran diferencia es que en el derecho anglosajón, y aquí quizás me estoy poniendo un poquito técnico-jurídico, es que en el derecho anglosajón el derecho de propiedad se divide en dos. Tú tienes la propiedad legal, el legal ownership, y el beneficial ownership, y la propiedad beneficiaria. Entonces, cuando tú armas un trust, lo que tú aportas al trust, tú lo que le das al trustee es el legal ownership, la propiedad legal, pero la propiedad beneficiaria queda en manos de los beneficiarios, ¿ok? En cambio, en un fideicomiso colombiano o en un fideicomiso peruano, una institución de fideicomiso en derecho civil, en el derecho civil la propiedad es una e indivisible, ¿ok? Y las normas de herencia forzosa siempre van a primar por sobre las normas del fideicomiso en el derecho civil, porque las normas de herencia forzosa son normas de orden públicas que priman sobre cualquier otra. En el derecho anglosajón no tienes normas de herencia forzosas, ¿ok? Y las jurisdicciones en las cuales se arman los trusts
no te reconocen las normas de herencia forzosas de ningún otro país. Por lo tanto, tú puedes establecer un trust para dejarle absolutamente todo tu patrimonio a la Asociación de Perritos Huérfanos, y eso es lo que va a cumplir el trust. No hay ninguna otra directriz más que la voluntad del settlor o aportante y lo que se ha establecido en los documentos constitutivos del trust. Perfecto. Esta pregunta se originaba, Cata, cuando estabas hablando sobre los segregated portfolio, sobre los fondos privados, y la pregunta era, ¿los fondos privados se asemejan al fideicomiso? La respuesta es no, pero yo creo que de pronto valdría la pena profundizar en ese tema. No, no, los fondos privados son efectivamente fondos que se arman a la medida, no tienen, y por ahí también vi una pregunta sobre la planificación hereditaria que tienen estos fondos. No, los SPs o fondos de celdas segregadas son estructuras de organización patrimonial que muchas veces te dan ciertas ventajas tributarias, pero no tienes una planificación ni sucesoral, ni mantienes, no, más bien, no tienes una planificación sucesoral, ¿no? Como la puedes llegar a tener en el fideicomiso. Son dos animales distintos, diría. De acuerdo. ¿Puede, aparte del settlor, otros miembros del trust aportar recursos al trust? Va a depender cómo lo establezcas. En general, va a depender caso a caso cómo se establezca el trust. Puedes tener más de un settlor o aportante a una estructura de trust. Sí la puedes tener. Hay que ver ahí cuáles son las consecuencias de ellos y cómo quieres estructurar el trust. Pero sí podrías. Hay que verlo caso a caso. Aquí hay una pregunta sobre qué opinión tienen de las fundaciones de interés privado de Panamá. Yo creo que ahí lo primero es saber que es una estructura que también es válida, es una estructura que funciona y que en últimas, y Cata me complementas en esto, va a depender mucho del interés del cliente, del interés del cliente en si le gusta la jurisdicción o no. Yo creo que también el tema de gustos importa mucho al momento de escoger la jurisdicción. Hay personas que dicen, mire, a mí me ha ido fantásticamente bien en Panamá, me funciona muy bien la estructura, porque la estructura funciona muy bien, pero hay otras personas que dicen, oiga, yo he sufrido de los hackeos de información que ha ocurrido en Panamá o no quiero sufrir de eso. Entonces, yo creo que al final el tema es bien importante, el gusto y la preferencia que tenga esa persona también. Sí. O sea, hay una cosa de gustos. A mí personalmente yo prefiero planificar con trust porque creo que la legislación anglosajona es más robusta y protege más tanto los activos como la planificación sucesoral que se da. En cambio, Panamá, para mí las fundaciones de interés privado que se puede planificar a través de ellas y he visto unas de larga data. No me encanta tener a los abogados panameños metidos entre medio. Creo que los estándares de Panamá en cuanto a manejo de información no son los mejores, pero sí hay clientes a los cuales les conviene muy bien, les ha venido muy bien. Yo personalmente, si me preguntas, entre hacer una y otra, preferiría planificar con Trust, pero es una Y hay opinión una personal. pregunta bien interesante, Cata. Yo creo que de pronto puede ser muy profunda para el tema que vemos trabajando y que podemos trabajarlo con esta persona en particular, pero la pregunta es esta. ¿El split trust vendría a ser un tipo de restricted endowment donde el capital se conserva siempre y solo la rentabilidad se utiliza en fines específicos para determinados por los donantes? ¿Vemos estructuras de endowment en Wealth Planning? No vemos estructuras de endowments. Podría asimilarse a, pero es distinto.
O sea, al final el split trust son dos trusts que son accionistas de una compañía y esta compañía emite dos clases de acciones, una acción que tiene derecho al capital y unas acciones que tienen derecho a las rentas que genera esa compañía y, y por lo tanto el settlor o aportante y además beneficiario del trust revocable, que es aquel, que es el accionista que va a tener derecho al capital, va a poder siempre retirarlo, pero de alguna manera las rentas que se van generando va a ir hacia los beneficiarios, ¿ok? Que no necesariamente, bueno, y ahí va a depender de si los usas para fines específicos, como un endowment o no, pero va más por el lado de la planificación sucesoral y eficiencia tributaria que hacia un fin específico. Ok. Hay una pregunta que yo creo que vale la pena desarrollar, sobre todo en el tema del fideicomiso en Colombia, y es una pregunta sobre el fideicomiso civil. El fideicomiso comercial del que estamos hablando es completamente distinto a la figura del fideicomiso civil. Uno está obviamente reglamentado por el Código de Comercio y el otro por el Código Civil. Lo importante en este caso es entender bien cuál es el fin de ambos. En el fideicomiso familiar que estábamos hablando, pues el objetivo es estructurar el patrimonio, proteger el patrimonio y establecer reglas a futuro de cómo se utilizan los recursos si así se quiere. En el caso del fideicomiso civil, yo la forma más fácil de explicarlo es como si uno le pusiera un embargo a un bien determinado. Es como si yo tratara de sacarlo del comercio y lo que hiciera es básicamente tratar de generar un paso directo hacia esa persona. Pero no tengo una planificación sofisticada, no puedo poner reglas de juego dentro del fideicomiso civil. Lo único que hago es decir, en principio esto va a pasar a esta persona en caso de que no fallezca. Son figuras distintas y que yo creo que dentro de la planeación patrimonial, pues el civil se quedaría un poco más corto en la medida que no permite desarrollar, no permite entregar o tener alguna ventaja fiscal en un caso determinado, pero hay que verlo muy al caso concreto, qué es lo que se busca en cada punto. Hay varias preguntas todavía. Había una que nos hacían sobre cuando hablabas, Cata, de si podías profundizar sobre la parte cuando están los dos trusts arriba de la sociedad abajo, cuando estamos en ese caso, si podrías profundizar sobre ese tratamiento. Perfecto. Al final, el split trust lo que quiere hacer es tener una planificación sucesoral, dar una planificación sucesoral a un patrimonio, pero a la vez darle una eficiencia tributaria al aportante. Entonces, el split trust se estructura de una manera de que puedas lograr un diferimiento de impuestos, ¿ok? Haciendo que no se caiga dentro de las normas de entidades controladas en el extranjero. ¿Ok? Entonces, al final, como tu aportante solo vas a tener acceso al capital y el capital no está afecto a impuestos, logras ese efecto y luego las rentas que se producen dentro de esta compañía van a ir a un trust irrevocable en el cual tú, settlor, no tienes ninguna injerencia, eso van a ir a tus herederos y puedes, y al ser discrecional, como el trust es discrecional, difieres en el tiempo y la obligación de tributar se va a gatillar en los beneficiarios como una ganancia eventual cuando reciban. Entonces, difieres y planificas. ¿Por qué? Difieres, tú vas a estar siempre tener acceso a tu capital, entonces tienes acceso, no pierdes el control absoluto de los activos. Planificas porque estableces quiénes van a ser tus beneficiarios, pero a la vez
te da el efecto de diferir esas rentas para cuando los beneficiarios reciban. Ahora, Perfecto. hay mucho más, es bastante más técnico y encantada de la vida. Hacemos una reunión para explicarlo un poquito más en profundidad. No sé si, porque aquí nos podríamos explayar muchísimo. Sí. Hay un cliente que nos pregunta sobre los fideicomisos familiares. Los fideicomisos en general, dice, confidenciales tampoco son, pues siendo ustedes una entidad financiera sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, reportan al beneficiario final. Todas las instituciones del mundo necesitan saber quién es el beneficiario final. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba que en Estados Unidos, la información que llega a Colombia es una información pues, que no busca el beneficiario final, pero obviamente tenemos que saber quién es el beneficiario final en la medida que hay un tema de compliance pues, de saber de dónde vienen los recursos, que es supremamente importante. Aquí cuando yo hablo de confidenciales me pasaba en el caso de una cliente, y pongo el caso en general, la cliente tenía, por ejemplo, un lote. Ese lote lo tenía a través de una sociedad y arriba de esa sociedad había otra sociedad donde ella era la accionista. Y pues un buen día la llamó un señor del municipio donde tenía ese lote que si le podía vender el lote. Y esa es de la confidencialidad que nosotros hablamos. Yo creo que el tema de seguridad es muy importante para los clientes en este sentido, que la confidencialidad sepa, oiga, nosotros sabemos, pero si el día de mañana alguien quiere saber de quiénes son unas acciones, de quién es un lote, pues nosotros seamos los únicos que sepamos, en este caso, la sociedad fiduciaria. Y por el lado, por ejemplo, bancario, una cosa es tener 10 millones de dólares en inversiones como Catalina Montt, y otra cosa es tener 10 millones de dólares en inversiones como patrimonio fideicometido, Los Arbolitos. A lo mejor sí vas a saber, o hay gente que va a saber, y quizás la autoridad tributaria va a saber quién está atrás de ese fideicomiso, pero tienes toda un fronting de alguna manera, y los 25 funcionarios del banco en el cual está esa cuenta no tiene por qué saber quién está atrás de ese fideicomiso, de quién son esos 10 millones de dólares, sino que del patrimonio fideicometido de Los Arbolitos. Entonces, no es una confidencialidad absoluta, no es esconderse y de que nadie sepa de quién es el patrimonio, pero sí es ponerse un paso más atrás y tomar ciertos resguardos y limitar el acceso de esa información a lo mínimo indispensable. Gracias, Cata. Aquí hay una pregunta que se repite mucho, que la veo en este chat y que valdría la pena, pues se repite en las conversaciones que yo tengo con clientes, pero vale la pena decirla acá de manera general. La pregunta es, ¿los fondos de pensiones tributarios los fondos de pensión voluntarios se pueden pasar al fideicomiso? En este caso la respuesta es no. Digamos que los aportantes a los fondos de pensiones voluntarios son personas naturales. Hay casos especiales como los planes institucionales donde quien aporta es la compañía, pero los recursos siempre están destinados a una persona natural. Entonces, por eso yo les decía en alguna parte de una de las preguntas que estábamos respondiendo, era no, no hay una fórmula perfecta, por eso es importante conocer qué estrategias hay, ver cuáles son los objetivos de ustedes y apuntarle a distintas estrategias que puedan cumplir el objetivo. La fórmula perfecta no existe, pero hay mezclas que podemos utilizar en el futuro que sí nos ayudarían en este caso. Planificación tan simple como sentarse y pensar y hacer un testamento. Eso es una manera de planificar y de dejar las cosas ordenadas. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos el tiempo de hacerlo, pero nosotros podemos sentarnos con ustedes y ayudarlos a pensar en qué es lo que hay, cómo quiero que se maneje y cómo quiero que pase a la siguiente generación. Perfecto. Hay una pregunta más operativa sobre fideicomisos familiares que dice, ¿puedo constituir un fideicomiso familiar aportando un inmueble en Colombia y unas inversiones en acciones en Estados Unidos?
el fideicomiso en Colombia puede ser dueño de activos en Colombia y en el exterior. En el caso particular, lo que habría que revisar es dónde se tienen esas acciones, cómo sería esa operatividad, pero sí se puede y lo hemos tenido en el pasado, con lo cual lo que habría que hacer es revisar con este cliente, pues cómo está constituido su inversión en Estados Unidos y de tal forma que el fideicomiso en Colombia pueda ser el dueño de esa inversión allá. Voy a cerrar, Cata, con una última pregunta porque se nos acabó el tiempo. Esta dice lo siguiente: si yo como residente fiscal colombiana, hoy en día que tengo una sociedad offshore, debo declarar, se me fue, espérame un segundito, acá está, si yo como residente fiscal colombiano, hoy en día que tengo una sociedad offshore, debo declarar la participación en la sociedad, pero entonces, de acuerdo con las normativas ESE, también debo declarar los rendimientos y pagar impuestos de esos rendimientos. Hay que revisar muy bien qué tipo de compañía es la que está en el exterior. Si estamos hablando de una compañía, por ejemplo, una compañía operativa, no aplicarían las normas ESE, porque las normas ESE, como las Control Foreign Companies, van tras compañías pasivas más que todo. Entonces toca revisar muy puntualmente qué tiene y qué hace esa compañía y qué participación tengo dentro de esa compañía para determinar si debería responder o no esos recursos. Entonces, yo creo que, Cata, con esto cerramos esta charla. No alcanzamos a tocar todos los temas, no alcanzamos a responder todas las preguntas. Yo creo que la idea es sentarnos con ustedes, ver casos particulares, responder dudas particulares sobre este tema. Yo siempre le digo a los clientes, esto no es cuestión de una sola sentada, hay 1000 opciones, hay que revisarlas muy juiciosamente, considerar, por ejemplo, las residencias fiscales de los hijos para buscar el mejor vehículo, de tal forma que yo creo que es muy importante, sí, tener estas conversaciones y fluir hacia una planeación patrimonial correctamente dada. Y en ese sentido, nosotros en Credicorp Capital estamos cerca de ustedes y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten y ayudarlos a que su patrimonio esté protegido y planificado. Así que siéntense con la libertad de pedirle a su banquero que nos hagan citas. Quedamos a su disposición y muchísimas gracias por atender al webinar de hoy. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.